¿Alguna vez has amado tanto a alguien que estuviste dispuesta a convertirte en su enemigo con tal de protegerlo? Hoy quiero hablarte de Itachi Uchiha, un shinobi que fue traicionado por la historia, un hermano que fue odiado por la persona que más amaba y que eligió cargar con el dolor de toda una aldea para evitar una guerra. La historia de Itachi no es solo sobre jutsus, clanes o batalla, es la historia de un niño que tuvo que crecer demasiado rápido, de un joven que vivió como traidor y murió como héroe en secreto, porque si hubo alguien que entendió el precio del sacrificio, fue él. Itachi nació en uno de los clanes más temidos y respetados de la aldea oculta de la hoja, el clan Uchiha. Orgullosos, poderosos portadores del Sharingan, ojos capaces de leer los movimientos y copiar cualquier técnica, pero más allá de la fama, el clan también arrastraba una herida, una creciente desconfianza hacia la aldea. Desde muy pequeño, Itachi fue distinto. Mientras otros niños jugaban, él observaba, mientras otros reían, él pensaba. Maduro para su edad, sereno, callado. A los 4 años la guerra lo marcó para siempre. Había visto cuerpos, había visto sangre, había visto el rostro de la muerte antes de siquiera entender la vida por completo. Era un genio de los que los libros no sabían describir, uno que incluso los adultos temían de no poder comprender. A los 7 años ya usaba técnicas que la mayoría apenas aprendía en la adolescencia. A los 8 sus ojos despertaron el Sharingan, brillo con intensidad. A los 10 fue reclutado por los Zanbu, una unidad de élite de operaciones encubiertas. Y a los 13 le dieron una misión que nadie podría aceptar sin romperse por dentro. El clan Uchiha se encontraba al borde de la rebelión. Durante años se habían sentido relegados, vigilados desde las sombras por los líderes de la aldea. La desconfianza mutua se había convertido en rabia, y la rabia en planes de guerra. El golpe de estado era inminente, una guerra civil dentro de Konoha, entre su gente, su sangre, y todo lo que él también había jurado de proteger. Itachi se encontró atrapado entre dos mundos, entre la lealtad de su clan y su deber con la aldea. ¿Qué debía hacer un niño que solo quería la paz? ¿Qué debía hacer un shinobi que entendía que el odio solo genera más odio? Aceptó la misión, una decisión que lo separaría para siempre de todo lo que amaba. La noche cayó sobre el clan Uchiha y con ella el silencio eterno. Itachi decidió cargar con el odio, convertirse en el villano, en el traidor, ser temido, repudiado, incomprendido, para que otros pudieran vivir en paz. Vivió en la oscuridad para que otros pudieran caminar bajo la luz. Esa noche y la luna estaba alta y fría, como si el cielo supiera lo que iba a ocurrir. Itachi Uchiha, el prodigio de su clan, el orgullo de su gente, el niño que soñaba con la paz, iba a cometer el mayor acto de traición que Konoha había presenciado. Junto a Tobi, un misterioso hombre enmascarado, luego se revelaría como Obito Uchiha. Se infiltraron en los terrenos del clan, callados sin dejar huella. Y uno por uno Itachi se acabó con todo. Ancianos que los habían visto crecer, compañeros que los habían entrenado, guerreros que los llamaban hermanos, madres, padres, niños. No fue por odio, no fue por ambición, fue para evitar una guerra civil, una que habría consumido a Konoha desde dentro, y que su expansión habría arrasado a otras aldeas, a otros niños, a otras familias, a otra nueva gran guerra shinobi. Itachi eligió el perso más insoportable, ser el verdugo de su propia sangre, el ejecutor, el traidor, y sin embargo dejó a uno con vida. A su hermano menor Sasuke, su razón para seguir respirando, su esperanza, su rendición, pero no lo salvó con ternura, no con consuelo, no con amor. Itachi sabía que si lo hacía, Sasuke jamás podría perdonarlo, jamás sería fuerte, jamás entendería la crueldad del mundo, así que lo llenó de odio, se convirtió en su pesadilla, el asesino de sus padres, el destructor de su infancia, y le dijo mirándolo a los ojos: si quieres matarme, vive odiándome, sobrevive, huye, aférrate a la vida. Itachi eligió cargar con todo el odio, toda la culpa, toda la oscuridad, para que Sasuke algún día pudiera tomar su propia decisión y ser libre. Esa fue su penitencia y también su forma de rendición. Esa noche, Itachi no solo mató a su clan, también asesinó todo lo que quedaba de sí mismo. Desde entonces no vivió, sobrevivió, en la sombra, en el silencio, con los ojos del mundo juzgándolo y solo su corazón sabiendo la verdad. Tras la masacre, Itachi no volvió a ser Itachi. Ya no era un hijo, ya no era un hermano, ya no era un shinobi de Konoha, solo quedaba un criminal, el traidor, el asesino del clan Uchiha. El mundo lo señaló con desprecio, lo puso en la lista de los más buscados, temido, odiado, maldito, pero él jamás se defendió, nunca explicó la verdad, porque la verdad no habría salvado a nadie. Se unió a Akatsuki, una organización de renegados, criminales, monstruos. Allí compartió filas con seres crueles, impredecibles, sin límites, y aún así nunca se dejó de arrastrar por su oscuridad.
Desde dentro, Itachi actuaba como espía, observaba, analizaba, informaba. Sus ojos, el Sharingan, no solo veían el chakra, veían el futuro que aún podía evitarse. Cada decisión, cada palabra era una jugada en su tablero secreto. Y mientras tanto esperaba el día en que Sasuke, el niño que había salvado a través del odio, fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, para derrotarlo, para acabar con el ciclo. Vivía entre enemigos, dormía rodeados de asesinos, y su cuerpo comenzaba a traicionarlo. Una enfermedad degenerativa lo consumía por dentro. Pero nunca se quejó, nunca pidió ayuda, porque para él el sufrimiento era parte del precio, una penitencia que aceptó sin queja. Itachi vivió con un solo propósito, que su hermano pudiera tener un futuro sin cadena, que algún día cuando él ya no estuviera, Sasuke pudiera conocer la verdad y decidir por fin por sí mismo. La oscuridad fue su hogar, la mentira su escudo, la soledad su única compañía, y aún así nunca dejó de ser Shinobi, nunca dejó de proteger. No con gloria, no con reconocimiento, sino con silencio, porque el héroe más puro es aquel que salva al mundo sin que el mundo lo sepa. El día llegó, el destino cumplió su promesa. Sasuke ya no era un niño, era un shinobi, forjado por el odio, alimentado por el deseo de venganza, con los ojos llenos de rabia y con el corazón lleno de preguntas sin respuestas. Itachi lo esperaba, silencioso, sereno, como si siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. No dijo mucho, no se excusó, no explicó, porque ese no era el momento para verdades, era el momento para terminar lo que había comenzado aquella noche, la noche más oscura. Sasuke lo atacó con todo, con técnicas que había perfeccionado solo para eso, con cada golpe, con cada mirada, gritaba sin voz, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste vivo? ¿Por qué mataste a todo? Itachi resistía, bloqueaba, respondía con lo mínimo necesario, nunca utilizó todo su poder, nunca desató su verdadero potencial, no peleaba para matar, ni siquiera para ganar. Solo quería una cosa, liberar a su hermano, romper el ciclo y morir por sus manos. La batalla fue brutal, rompió el cielo, sacudió la tierra, ambos al límite, cuerpo y alma al borde del colapso. Y al final, Itachi, herido, tambaleante, con la visión borrosa y sangre en la boca, dio su último paso hacia su hermano. No levantó el puño, no mostró rencor, solo alargó su mano con la misma ternura de su infancia y le tocó la frente como solía hacerlos cuando eran niños, como una simple costumbre, un gesto que decía más que 1000 palabras, y susurró: «Perdóname, Sasuke, esta será la última vez». Y cayó, en silencio, sin odio, sin defensa. Sasuke había logrado su venganza, pero no su paz, porque no sabía que todo lo que había sido por él, que su hermano, el demonio que odiaba, en realidad era el ángel que lo había estado protegiendo desde sus sombras. Después del duelo, después de la caída de Itachi, Sasuke pensó que todo había terminado, que por fin había vengado a su clan, que por fin había derrotado al monstruo de su pasado, pero la verdad apenas había comenzado a revelarse. Fue Tobi, conocido como Obito Uchiha, quien se lo dijo, no para consolarlo, no por compasión, sino porque esa verdad era otra pieza más en su juego, y así con palabras que cayeron como cuchilladas, Sasuke lo supo, todo había sido una mentira, su vida, su odio, su camino. Itachi nunca fue un criminal, nunca fue un asesino sin alma, fue un agente doble, un mártir, un protector oculto. El Hokage y los ancianos lo habían obligado a elegir, la vida de la aldea o la de su clan, pero él eligió a Konoha, pero lo hizo por una sola razón, para evitar una guerra, para que los niños como Sasuke no crecieran viviendo como lo que él había visto. Itachi sacrificó todo, su nombre, su honor, su alma, y cargó con una máscara de odio para que Sasuke pudiera crecer sin saber la verdad, para que fuera libre de elegir su propio destino. Sasuke no supo cómo reaccionar, su odio se volvió silencio, su rencor se quebró en lágrimas que nunca derramó. El mundo que había construido sobre el dolor se desmoronó frente a él, porque el hombre que había jurado destruir fue el único que siempre lo protegió, el único que nunca dejó de amarlo. Esa fue la herencia que Itachi dejó, no poder, no técnica, no gloria, sino una verdad imposible de ignorar, que a veces los verdaderos héroes son los que mueren odiados para que otros vivan la paz. El destino le dio una última oportunidad, una última aparición. Itachi fue resucitado mediante el Endo Tensei, no por su voluntad, sino como una herramienta en una guerra que él mismo había intentado evitar, pero esta vez no tenía que ocultarse, no tenía que mentir, no tenía que huir. Le pidió perdón, no por haberlo salvado, sino por haberlo hecho sufrir, por haberlo dejado solo, por haberle robado una infancia sin culpa. Sasuke por fin entendió, las piezas encajaron, el odio ya no tenía sentido, las lágrimas que nunca habían permitido cayeron silenciosamente, y por primera vez en su vida pudo mirar a su hermano, no como un asesino, no como un rival, no como una sombra del pasado,
sino como lo que siempre fue, su guía, su protector, su familia. No hubo gritos ni promesa, solo dos hermanos reunidos aunque fuera por un instante, como debieron haber sido desde siempre. Y así, cuando el Jutsu fue desactivado, cuando su alma fue liberada, Itachi desapareció, sin dolor, sin culpa, sin cadena, con una mirada Sasuke, con una sonrisa suave, casi infantil, porque por fin su hermano lo entendía, y eso le bastaba para irse en paz. Su historia no solo habla de dolor, sino también de dignidad, de convicción y de complicidad de hacer lo correcto, incluso cuando eso significa ser visto como villano, porque a veces los héroes más grandes son los que el mundo nunca llega a comprender. El verdadero héroe a veces es el que decide perder para que otros ganen.